Siempre vi la estructura narrativa de Breaking Bad como una especie de elástico. A veces pasaban varios capítulos sin que sucediera ningún hecho demasiado sustancial, pero donde ese elástico muy hábilmente se iba estirando y estirando hasta llegar al inevitable punto en que se suelta y pega un latigazo y todo se ve afectado. Es algo que sucede en diversas escalas. Es una forma de contar la historia que se puede dar dentro de un capítulo o a lo largo de varios episodios. Por ejemplo, en la segunda temporada, a partir del capítulo 4, la cosa se estabiliza bastante y la trama se va construyendo con dinamismo, pero a fuego lento. Es un elástico que se estira y estira hasta soltarse en el último instante de la temporada, con la muerte de Jane, la internación de Jesse, Skyler abandonando a Walter y finalmente los aviones colisionando. A ver, claramente no es una estructura a priori demasiado compleja, es preparar el plot, es cimentar y conectar adecuadamente la trama para que luego explote de manera coherente, creíble y resuelva de alguna manera todo el conflicto que se vino construyendo con anterioridad. Pero estamos hablando de lo que es probablemente el mejor producto televisivo de la historia, por lo que cada cosa se potencia. Lo que para cualquier serie puede estar bueno, acá es genial. Lo que en cualquier otra serie podría ser un acierto, acá es una maravilla, y por lo coherente que es la narrativa de Breaking Bad, estos latigazos, estas resoluciones de largo plazo, siempre producen un efecto muy especial. El otro día estuve viendo Ozymandias y me pasó algo que no había experimentado las veces anteriores viendo ese capítulo, y es que casi me pongo a llorar. En otras oportunidades venía viendo la serie y cuando llegaba ese capítulo me movilizaba mucho, pero hace poco lo vi por separado, sin la carga de venir siguiendo la historia, pero ya sabiendo claramente lo que había pasado para llegar a ese punto, y simplemente se sintió distinto. Porque verlo así nos hace jugar con el recuerdo y en el recuerdo todo es diferente, y pesa de otra forma y también nos sensibiliza de otra manera. Especialmente porque Ozymandias es el mayor punto de no retorno de toda la serie. Es el momento donde no hay nada por hacer, donde como bien lo referencia el título del episodio, el imperio de Heisenberg llegó a su final inevitable. Si Breaking Bad es ese elástico que se estiró a lo largo de 5 temporadas, es en Ozymandias cuando se suelta definitivamente y pega un latigazo que es demoledor. Suceden los hechos que nos indican que claramente a esta historia lo único que le queda por delante es terminar. Y cruzar ese punto de no retorno apelando a la memoria de todas las cosas que pasaron hasta ese punto, con todo el sufrimiento de los personajes, con las tragedias, con las encrucijadas que el protagonista fue sorteando una y otra vez hasta que simplemente alguien fue más inteligente que él, con su transformación y la visión de ese infeliz hombre de familia devenido en el mayor villano de su propia historia, es sinceramente movilizante. Y el propio capítulo obviamente es consciente de esta cualidad. Ozymandias comienza donde empezó todo, Walter y Jesse cocinando en el desierto, la relativa inocencia de uno, la solidez moral del otro, la calidez de una etapa de la historia que todavía no había atravesado por todas las instancias angustiosas que tendría que pasar. La vemos también a Skyler, vemos cómo era ella en esos días donde Holly no había nacido todavía y donde a pesar de los problemas económicos, las cosas no estaban tan mal. Pero eso es el pasado. Es el punto al que nunca van a poder volver. Esta realidad desaparece y da paso a otra mucho menos afable. Ozymandias quiere que tengamos eso presente. Quiere que contrastemos ese pasado donde teníamos algo bueno y no lo sabíamos antes de presenciar cómo todo está a punto de girar 180 grados sin que podamos hacer nada. Este capítulo es también donde Walter se vuelve consciente de haber perdido lo que fue su principal argumento, el principal motivo que esgrime como motor de sus acciones, a pesar de que gran parte de lo que hizo fue más bien impulsado por su ego. Walter pierde a su familia. Primero ante la muerte de Hank, segundo ante Skyler que por fin decide oponerse a su esposo. Tercero ante Walter Jr., que no simplemente pasa a conocer la verdad, sino que termina por atar todos los cabos de la situación una vez la violencia estalla entre los White. Y por último a Holly, que encima lo reconoce casi como a un extraño. La escena de la pelea entre Skyler y Walt me parece de una violencia muy dolorosa. No es tan gráfica como Gus matando a Victor o un cajero automático aplastándole la cabeza a un tipo, pero a mí se me hace mucho más cruda, porque lejos de ser espectacular o vistosa, es tremendamente natural.
ellos disputándose un cuchillo, mientras la bebé llora, mientras Junior les pide que paren, mientras caen los adornos al suelo y ellos caen al piso con todo el dolor que existe de por medio en esa historia y con una familia que se acaba de fragmentar de manera definitiva. Ver a Walter Jr. defendiendo de esa manera a Skyler es algo que no vimos en toda la serie, donde fueron muy puntuales los casos en los que él estuvo del lado de su madre. Nos da a entender que algo cambió, es muy significativo en ese sentido, y aporta lo que me parece uno de los mejores planos del capítulo y de la serie. Pocas imágenes dicen tanto como la de Skyler amparada en la protección de Junior, mientras observan a Walter, quien en estos momentos representa el mayor peligro para ellos. Esa cámara que se aleja, figurando ese espacio que existe ahora entre el protagonista y su familia, esa distancia entre ellos que ya es insalvable, y su expresión al darse cuenta de esta situación. Y de que aquello que fue su argumento, su salvavidas moral, aquello de lo que se sostenía para no asumir el verdadero carácter de sus acciones, ya no existe. Walter construyó su imperio destruyéndolo todo en su entorno, y caído ese imperio y destruido ese entorno, no le queda absolutamente nada. 11 millones de dólares que, ¿qué significan en función de la vida que le espera? Un hombre de 51 años con cáncer que lo único que le queda es perderse y vivir aislado del mundo por lo que le reste de vida, solo, sin nadie que lo estime, tal como de hecho va a terminar pagándole miles de dólares al tipo de las aspiradoras para que se quede a jugar a las cartas con él. La tragedia de Walter White se proyecta en el capítulo siguiente, Estado de Granito, y la historia llega a su punto final en Felina, pero en sí se consuma en Ozymandias. Y a pesar de lo brillante que es en cuanto a la utilización de los distintos recursos, como el leitmotiv de los cuchillos, los distintos juegos que se hacen a partir de los reflejos en varios momentos del episodio, los movimientos de cámara que muchas veces acompañan el dinamismo de las escenas, las actuaciones alucinantes de cada uno de los artistas, creo que Ozymandias es lo que es y nos gusta tanto, porque es el punto donde se acaba la mecha y todo explota para el carajo. No quiero ser reiterativo con esto, pero todo lo que Breaking Bad alguna vez construyó fue para preparar este momento, para generar este capítulo, para alcanzar esa instancia que marca el inicio del fin. Vince Gilligan comentó una vez en una entrevista que los episodios tranquilos hacen que los episodios más tensos y dramáticos resalten aún más de lo normal solo por su contraste. Esto en relación al capítulo de la mosca, pero puede aplicarse a muchas otras situaciones. Por otro lado, esa tensión y ese dramatismo alcanzado dentro de la historia va más allá del simple contraste entre la intensidad de los episodios. Porque si hay algo que Breaking Bad hace muy bien, es construir las bases necesarias para que los hechos preponderantes tengan ese peso, se vuelvan memorables y nos dejen con el culo al borde de la silla. Los momentos de resolución dan significado y hasta valor a cosas que vimos antes, a escenas y situaciones y procesos que no quedan como una cosa suelta y desaprovechada. Ninguna escena de Breaking Bad está ahí porque sí, o permanece aislada o inconexa. Nada nos ofrece la posibilidad de decir esta serie está más estancada que la cifra de suscriptores de Ocioso Sin Tiempo. La serie se justifica de forma sólida y eso es parte de lo que la hace tan atractiva y también es un elemento que nos ayuda a involucrarnos como espectadores. Más allá de que en ciertos puntos algunas cosas puedan ser impredecibles, creo que cuando Walt deja morir a Jane nadie dijo, ah claro, el peluche. Lo cierto es que lo impredecible es fruto precisamente de una conexión muy fina entre las acciones de cada uno de los personajes. Así es muy fácil engancharse, porque uno ve desde el principio cómo cada acto tiene su consecuencia, cada decisión genera su propio fruto, un fruto que tarde o temprano termina por caer. Y Ozymandias, desde mi punto de vista, es el último en caerse del árbol, es el que todos estábamos esperando ansiosos desde el episodio piloto, y la forma en que resuelve la mayoría de las tensiones construidas a lo largo de 59 capítulos es imposible que no nos genere algo significativo. Los últimos 2 capítulos son también brillantes, pero creo que en ese punto no hay en sí tensiones que resolver, sino un conjunto de cabos que atar para poder darle a la historia el final que se merece. Ozymandias es alucinante por sí mismo, pero es perfecto en relación al feedback.
al sentido que carga por cómo dialoga con toda la historia que ya vimos y por liberar las tensiones de una trama tan detallada con una lucidez sencillamente admirable.